que la célula invertía para transportar elementos como los iones. ¿Recuerdan cuando? Ujú. Sí, cuando era en contra del gradiente de concentración, entonces ella iba a gastar energía para poder introducir o exportar elementos como los iones, ¿verdad? Y decíamos que el 80% del ATP que la célula genera lo utiliza precisamente en el transporte de sustancias a través de membranas. Entonces vamos a ver que hay dos grandes grupos de transportes. Decimos que todas las células deben obtener oxígeno, azúcar, iones, aminoácidos y también deben de eliminar productos que son efecto de las reacciones metabólicas que ahí se producen, que suelen ser pues productos de desecho. Ejemplo de ello, dióxido de carbono y como mencionábamos, todos los elementos producidos después de efecto de liberación de aminoácidos, urea, creatinina. Todas estas sustancias entonces salen de la célula o entran a la célula, en el caso de los nutrientes, de esa forma, transportados gracias a procesos específicos. Entonces, hay algunas células especializadas que requieren algunos mecanismos para transportar moléculas como elementos enzimáticos, hormonas o neurotransmisores. Hay movimientos que son como movimientos en masa, que la mayor parte de las células los emplean, y hacemos alusión a dos de ellos, que son la endocitosis. Ya habíamos mencionado antes que todo lo que significaba endo era que iba hacia adentro, y exocitosis quiere decir salida o que va hacia afuera. Entonces, la mayor parte de las células del organismo son capaces de utilizar estos mecanismos. Un paréntesis nada más. Si la sesión se corta, volvemos a conectarnos a la misma sesión, por favor. En algún momento de la sesión voy a tomar lista, entonces por favor también estén atentos. ¿Cómo hace estos dos movimientos? Pues estos dos movimientos los hace gracias a la formación de vesículas y a la fusión de estas con la membrana plasmática. Las células poseen mecanismos para que los iones y los solutos se desplacen de forma rápida a través de esta membrana plasmática. Y entonces vemos una imagen, ven mi puntero, ¿lo ven? ¿El puntero lo ven? No, Sí, doctora. Ah, ah, Aquí, moviéndose sobre las letras, ¿lo ven? sí se ve, bueno, yo lo veo. sí, sí, sí. Ya, doctora. Ok, entonces, por ejemplo, si vemos aquí esta molécula color morado, ¿sí? Está entrando, imaginándose en la célula. O sea, forma una invaginación. Esta muesca que vemos aquí es una invaginación de la célula. Esa invaginación cierra y rodea a esa molécula para permitir que ésta entre a la célula. Vemos la secuencia en la cual aquí está imaginándose, aquí ya logró entrar y luego pues hay algunas células especializadas que utilizan este tipo de movimientos a través de la membrana para digerir o paralizar o romper algunas moléculas que podrían resultar dañinas, ¿verdad? Ejemplo de ello tenemos aquí a los macrófagos. Entonces, este proceso de entrada o endocitosis puede tener otra denominación que en el caso de los macrófagos se conoce con el nombre de fagocitosis. Ok, motivo de glosario, endo, exo y fago. Esos tres prefijos son utilizados, ¿verdad? Como les mencionaba, endo para entradas, exo para salida y fago es cuando hablamos de cualquier cosa que sea comestible, ¿verdad? Entonces ellos fagocitan o comen células que podrían resultar dañinas. La finalidad es inmovilizarlas o lesionarlas o dañarlas para evitar que éstas produzcan un daño al resto de las células. En la endocitosis es el proceso en el cual una región, perdón, de la membrana plasmática o membrana celular se invagina, forma una vesícula endocítica en el interior de la célula y esta endocitosis, como les mencionaba, ocurre en la mayor parte de las células.
Otras células son capaces de enviar sustancias hacia el exterior y a este fenómeno de exportación o salida se le conoce como exocitosis. La mayor parte de las células son capaces de exportar sustancias, pero algunas lo hacen de forma intencional. Yo les había mencionado anteriormente, algunas de ellas lo hacen con la finalidad de comunicarse. Entonces, muchas de estas células sintetizan macromoléculas importantes que son destinadas a salir o a ser exportadas de la célula. ¿Y para qué realizamos esta exocitosis? Pues la primera situación de la exocitosis es que recuerden que decíamos que no se movían ellas solitas, la molécula no se movía sola, sino que se movía protegida. ¿Por qué estructura se movía protegida? Por vesículas. Estas vesículas, ¿verdad? Generalmente las producía el retículo endoplásmico, las modificaba el aparato de Golgi y las exportaba. Van a ser movidas a través de la membrana, perdón, a través de la célula hasta que llegan a la membrana celular y cuando llegan a la membrana celular se adosan a esta, se rompe la vesícula que la contenía y el contenido es enviado hacia el exterior. Entonces esa es una exportación cuya finalidad es evitar que sufra daño en el interior de la célula. Recordemos que hay sustancias que si las detectan como un cuerpo extraño, las pueden lisar, romper y degradar. Entonces, esa es la finalidad de que viaje en forma de vesículas. El ejemplo clásico, pues lo tenemos en la célula nerviosa. Vemos aquí el axón, ¿sí? Ven mi puntero, vemos el axón de una neurona y vemos la dendrita de la siguiente neurona, vemos las vesículas bien formadas, migrando, la vesícula besando el borde de la membrana y la vesícula cuando ya se rompió. Es como si fuese una burbuja de jabón cuando se adosa a, a una superficie plana. Entonces, al romperse, lo que hace es que el contenido que esta transporta, pues es liberado o exportado y a eso es a lo que se le conoce con el nombre de exocitosis. En este caso, el neurotransmisor en cuestión va a servir como comunicación entre esta célula presináptica y esta célula posináptica. Para ello necesitamos que en esta célula posináptica tengamos receptores especializados para poder acoplarse a este neurotransmisor que mi primera neurona envió. Entonces las vesículas se mueven hacia la superficie celular, se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido fuera de la célula. A eso es lo que denominamos exocitosis, es una forma de exportar sustancias. Esos son dos grandes movimientos que la célula utiliza para transportar cantidades significativas tanto de líquidos como de solutos, ¿verdad? Lo hace de forma organizada, lo hace en ciertos momentos y no son el mecanismo más importante ni el más grande que la célula utiliza. Vamos a ver que hay dos grandes tipos o dos grandes formas de transportar moléculas a través de la membrana celular. Y vamos a decir que estos transportes, que son la difusión y el transporte activo, siempre debemos de pensar el transporte como en algo bidireccional, ¿sí? Bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que bien puede entrar a la célula o salir de esta. Entonces, perfectamente, pensemos en un ion, puede ser el ion sodio. El sodio en algún momento puede entrar a la célula o puede salir de esta. Y entonces estos diferentes mecanismos van a valerse de aquel cuadrito del que hablábamos al inicio, cuando hablábamos de líquido extracelular y líquido intracelular, saber cuál es el que tengo en mayor concentración en cada zona en particular, y eso me va a decir a mí en qué dirección esperaría yo que se moviera ese ion en el caso de los iones que dijimos que son pues las moléculas que con mayor frecuencia se desplazan. Tenemos que la difusión es el movimiento libre de sustancias al azar y que la causa el movimiento cinético. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que un elemento se mueva hacia un lado u otro de la membrana,
necesitamos de energía. Siempre vamos a necesitar energía. ¿Cuál es la diferencia? Si la energía, Marcio, ¿me quería decir algo? Si la energía, en el caso de la difusión, si la energía es simplemente el movimiento que sucede a nivel de la zona intracelular o extracelular, entonces decimos que son impulsados por la energía cinética, ¿sí? Todo en la materia está en movimiento constante y entonces es el choque de estas moléculas con otras sustancias lo que impulsa a que se mueva en una u otra dirección. ¿Qué pasa en el caso del transporte activo? El transporte activo, vamos a ver que hay movimiento de sustancias, pero aquí vamos a involucrar otros elementos, combinaciones químicas con sustancias transportadoras en la membrana. La otra característica es que va en contra del gradiente de concentración y por lo tanto, como el compañero nos mencionaba al inicio de la clase, requiere de un gasto energético aparte de la energía cinética que ya está en actividad. Entonces requiere una fuente adicional de energía que es el ATP que la célula ha producido. Entonces, tres características del transporte activo. Primero, transporta a las moléculas en cuestión gracias a la unión con elementos químicos, ya vamos a ver más adelante, o en combinación con sustancias químicas transportadoras. Luego decimos que lo mueve en contra del gradiente de concentración. Y por último decimos que requiere de otra energía, aparte de la energía cinética, que en este caso gastará ATP para poder realizar esta acción. Ok, ¿qué vemos en esa imagen? No se me duerman, ¿qué vemos en esa imagen? Vamos. Si no, voy a empezar a llamar por orden de lista, que la tengo aquí a mi mano derecha. Vías del transporte Ajá, activo vemos proteínas de para la membrana. célula ¿Qué otra cosa? y también los mecanismos básicos importantes, como la Ajá, los vemos agrupados. la Ujú. difusión ¿Qué? facilitada, las proteínas Ajá. transportadoras y eso. Ok, ¿qué vemos en esta primera? ¿Qué vemos? En esta que estoy señalando, la primerita. ¿Qué vemos aquí? Ajá. ¿Y quiénes podrán hacer este mecanismo? ¿Quiénes podrán utilizar ese paso directo? Todas aquellas sustancias que sean liposolubles no van a necesitar ni pasaporte ni una frontera, sino que van a pasar a través de la bicapa lipídica sin problema. ¿Ok? ¿Qué pasa y qué diferencia vemos entre este elemento que vemos aquí y estos otros elementos que vemos acá? Como los niños chiquitos, ¿en qué cosas no se parece esta que tenemos aquí con esta que tenemos acá? Sean básicos, no se preocupen. Correcto, bueno, vemos en la imagen que en la proteína de canal no tenemos estos puntitos rojos, ¿verdad? No tenemos esos puntitos rojos. Sí los tenemos en la proteína transportadora que encontramos en la difusión facilitada y lo tenemos también en las proteínas transportadoras que están presentes en el transporte activo. Entonces, en el caso de la difusión simple, vamos a ver que las proteínas que actúan, que puede ser que forman poros, que forman canales, no van a necesitar de una reacción química, ¿sí? No van a necesitar de una reacción química para su desplazamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. En cambio, tanto la difusión facilitada, que se vuelve facilitada precisamente por una reacción química que tenemos en la proteína transportadora, como el movimiento que sucede en el transporte activo, que también emplea proteínas transportadoras, pues es el enlace químico lo que hace que se facilite o que se mueva eh, con más, con más facilidad, vamos a utilizar la misma palabra, ¿verdad? Entonces, la difusión facilitada
corresponde siempre a la difusión, se van a mover en las mismas características. En la difusión, la sustancia que se va a mover a favor del gradiente de concentración. Esa es una de las grandes diferencias. En cambio, en el transporte activo se va a mover en contra del gradiente de concentración. Eso debe de quedar claro. Ok, ¿dudas con esa imagen o nos queda claro hasta ahí? Ok, perfecto. Vamos a comenzar con el mecanismo de difusión. Ok, la difusión es el movimiento constante de iones, moléculas y partículas que encontramos en un medio líquido. Estas moléculas chocan entre sí y es precisamente ese movimiento continuo de las moléculas a lo largo del líquido o también a nivel de los gases que va a generar o va a impulsar que estas moléculas se desplacen hacia uno u otro lado de la membrana. La principal fuerza que determina la difusión pasiva de un soluto no cargado a través de la membrana plasmática es la diferencia de concentraciones entre el interior y el exterior de la célula, que me lleva a este último párrafo. ¿Dónde teníamos mayor concentración del ion sodio? ¿Adentro o afuera? Afuera. ¿Dónde tenemos mayor concentración del ion potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. Entonces, si utilizamos el mecanismo de difusión y yo digo que voy a favor del gradiente de concentración, ¿qué quiere decir que voy a favor del gradiente de concentración? Que voy de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por esta lógica, si yo digo que abro un canal para el ion sodio, ¿qué va a pasar? ¿El sodio va a entrar o va a salir? Va a entrar porque tengo una gran concentración en el exterior y poca concentración en el interior. Y yo dije que voy a ir a favor del gradiente de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Qué pasa si yo abro un canal para el ion potasio? El ion potasio, ¿cómo se va a comportar? ¿Va a entrar o va a salir de mi célula? Va a salir de la célula. ¿Y por qué va a salir? ¿Qué mecanismo emplea? Todavía no vamos por ahí. Ese es otro mecanismo distinto. Vamos a ver. Va a salir, ¿por qué? Porque tengo una gran concentración de ion potasio en el interior y yo me comporto de que voy de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Entonces me desplazo del líquido intracelular, atravieso la membrana plasmática y me voy hacia el líquido extracelular. ¿Se comprende la difusión? Ok, entonces, hay factores que influyen para que esta difusión sea más lenta, más rápida. ¿De qué depende? Cuanto mayor la diferencia de concentración, mayor la difusión. Cuanto menor el peso molecular, mayor la intensidad de difusión. Si yo golpeo una molécula que es pequeña, esta va a tomar mayor velocidad. En cambio, necesito una fuerza mayor para poder mover una molécula de gran tamaño. A eso se refiere este segundo inciso. Cuanto más corta la distancia, mayor la rapidez del movimiento. Esto se comprende por sí solo. Cuanto menor el corte transversal de una cámara, donde ocurre la difusión, mayor la rapidez de esta. Y cuanto más elevada la temperatura, mayores son los movimientos moleculares y por tanto, mayor la rapidez de difusión. Aquí me detengo un minuto y les coloco el siguiente ejemplo. Si yo tengo un vaso con agua fría y tengo un vaso con agua caliente, y tomo una cucharadita de ese polvo con el que se prepara el té y lo coloco en el agua fría y coloco otra en el agua caliente, ¿dónde creen ustedes que más rápido se va a disolver la sustancia? En el agua caliente. Entonces, bajo ese mismo precepto, la difusión funciona igual a mayor temperatura, mayor choque de las moléculas y eso permite que la difusión sea mucho más rápida.
¿sí? Ok, ahí tenemos el ejemplo del choque de la molécula, cómo se desplaza cada vez que va chocando con diferentes estructuras. Bien. La difusión de las sustancias lipófilas o liposolubles, como los gases, las hormonas esteroidales, los anestésicos, se mezclan tan bien con los lípidos de la membrana plasmática que decimos que tienen una alta permeabilidad, ¿verdad? Son muy permeables. Era la flechita, vamos a retroceder, era esta flechita que veíamos aquí, ¿sí? Todos los demás que no sean liposolubles se van a comportar como las restantes. Entonces, perdón, decimos que no así las sustancias hidrófilas como son los iones, las azúcares, porque estas no interactúan bien con el componente lipídico de la membrana y por lo tanto decimos que presentan una baja permeabilidad. Por ende, se difunden a través de la membrana mucho más lentamente, ¿verdad? O sea, necesitamos de un mecanismo a través del cual atravesar nuestra membrana y esos son las proteínas de canal, las proteínas transportadoras, para eso nos sirve. Entonces, la difusión como tal la vamos a dividir en dos subtipos. Tenemos a la difusión simple y a la difusión facilitada. Compréndase que tanto la simple como la facilitada cumplen siempre las mismas características. Energía utilizada, ¿qué energía emplean estas dos? Energía cinética. Bueno, es que solo Cristian vino a clase. ¿Y los demás? Ja, bueno, lo tomaremos en cuenta. Ambas emplean energía cinética, ¿cierto? Y luego van de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Es decir, van a favor del gradiente de concentración. Así actúan ambos mecanismos. Ok, en el caso de la difusión simple, el movimiento cinético de las moléculas o de los iones se produce a través de una membrana y esta membrana tiene a través de ella hay una apertura, ¿verdad? Apertura de esta membrana puede ser un poro, puede ser un canal, pueden ser diferentes elementos que va a utilizar nuestra célula para poder transportar sustancias. Entonces, esta apertura en la membrana a través de los espacios intermoleculares no tienen ninguna interacción de proteínas transportadoras, que veremos más adelante. Entonces, por eso decimos que es difusión simple. Vemos que la proteína como tal forma el canal, pero no vemos sitios de unión química que estaban representados por los puntitos rojos, ¿sí? ¿Qué pasa con la difusión facilitada? La difusión facilitada, en ella interviene hay una interacción de una proteína transportadora que ésta favorece o ayuda o facilita, como su nombre lo indica, el paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante una unión química con estos y el desplazamiento a través de la membrana de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Va a facilitar porque hay un sitio de unión para esa molécula específica que yo voy a transportar y al unirse fácilmente pasa la membrana, o sea, lo atrae como que si fuera un imán, ¿sí? Entonces, hablando de la difusión facilitada, tenemos que estas proteínas transportadoras son proteínas integrales, o sea, proteínas estructurales que están ubicadas sobre la membrana. Forman poros, canales o son proteínas transportadoras. Todos los mecanismos en este caso, todos los mecanismos tienen esa característica de que son específicos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un canal para el ion sodio, yo no puedo transportar potasio por ahí. ¿Sí? Es específico para el ion sodio. Igual sucede en el caso de la difusión facilitada. El otro dato importante es que existe un número limitado de poros, porque ustedes me van a decir, pero si las moléculas se pueden mover solas sin necesidad de gastar energía, ¿por qué voy a invertir el 80% de la energía que produce en mover moléculas? Porque tenemos un número limitado, ¿ok? Y cuando estos están saturados o se agotan, entonces deja de pasar
el ion o la sustancia en cuestión hacia uno u otro lado, perdón, de la membrana celular. Entonces, el hecho de que exista un número limitado, pues hace que se sature. Es mucho más rápida que la difusión simple. Aquí está lo que les mencionaba, que se satura. Transporta solutos solo en el sentido de su gradiente de concentración. Dijimos de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Y el movimiento se interrumpe cuando la concentración del soluto tiene el mismo valor en ambos lados de la membrana, porque ya no cumple ese precepto de que se va a mover de una zona de mayor concentración a una de menor, sino que equiparó o igualó las concentraciones tanto dentro como fuera de la célula. ¿Se comprenden esas características de la difusión facilitada que la diferencian de la simple? Ok. Entonces yo siempre pongo un ejemplo en este sentido con respecto a los mecanismos de difusión facilitada, de difusión en general. Cuando nosotros realizamos o vamos a una premiere de una película, por ejemplo, ¿m? ¿Dónde hacemos fila? ¿Adentro o afuera? Sé que son preguntas tontas, pero hacemos fila afuera de la sala de proyección, ¿verdad? Y la finalidad de esa fila es precisamente, pues, poder entrar, ¿verdad? Ok. Cuando por fin abren la puerta, ¿m? Abren la puerta, todos los que estábamos afuera, pues, vamos a querer entrar. ¿M? Vamos de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Pero de repente, alguna de ustedes tiene el boleto del novio, ¿sí? Tiene el boleto del novio y el novio llegó tarde porque estaba de turno de repente. Y entonces, como el boleto está afuera, como el boleto está afuera, digo adentro, y usted y el novio está afuera, entonces se movilizan o se desplazan para ir a entregar, ese boleto, ¿verdad? Entonces ahí van de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Siempre estamos buscando ir hacia la zona donde necesitamos que se realice la función que estamos buscando, ¿sí? Vamos a ver, dice aquí que en 10 minutos nos vamos a desconectar. Voy a pasar lista, no se me pierdan. De igual manera, si vamos a continuar la clase, si, perdón, si se, si se termina la sesión, nos volvemos a conectar de nuevo a la misma. Vamos a ver, denme un chancecito, que estoy haciendo una cosa y ya me perdí. Veamos. Ok, vamos a pasar lista. Por donde vamos ahorita. Ivette, Presente. gracias. Ashley, Presente. Naomi, Presente. Valerie, Presente. Digna, Presente. Allison, Presente. Gino, Presente. Raúl, Presente. Mario, Presente. Yajaira, Presente. Vivian, Presente. ok, Elisa, Elisa Colindres, Araceli, Giancarlo, Presente. Stephanie, Stephanie Coto,
hablábamos de la difusión. Decíamos que todas aquellas moléculas que sean hidrosolubles, pues iban a requerir de estos mecanismos especializados de transporte. Pero, ojo, hay una cuestión contradictoria. El agua es insoluble en lípidos, pero esta es capaz de atravesar la membrana gracias a la presencia de canales de las moléculas proteicas y la cantidad de agua que se difunde en ambos lados de la membrana de un eritrocito durante cada segundo es 100 veces mayor que el volumen del propio eritrocito. Entonces el agua utiliza un mecanismo de difusión especializada que adquiere un nombre que se le denomina ósmosis, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces hablemos de algunas características de estas proteínas que utiliza nuestra membrana para poder transportar elementos de un lado a otro, que son los canales proteicos. Los canales proteicos se distinguen por dos características importantes. Con frecuencia son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias y muchos de los canales se pueden abrir y cerrar por medio de compuertas. Ya vamos a ver más adelante qué son las compuertas. Ok, decíamos que tienen una permeabilidad selectiva y esta permeabilidad selectiva se debe precisamente a que se acoplan a las características propias del ion que van a desplazar. Entonces, vamos a ver que el canal tiene un diámetro particular, tiene una forma y hay algunos de ellos que se encuentran cargados eléctricamente. Algunos poseen enlaces químicos que están situados a lo largo de la superficie interna de estos canales. Entonces, los iones pequeños, como son el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, atraviesan la membrana plasmática con mayor rapidez. Ya habíamos dicho que al tener menor volumen o menor tamaño, más fácilmente chocaban y adquirían una velocidad mucho mayor, perdón. El movimiento rápido de los iones a través de la membrana forma parte de muchas funciones celulares. Ejemplo de ello, la excitación a nivel de los tejidos nerviosos, la contracción muscular, el latido cardíaco y miles de procesos fisiológicos emplean esta permeabilidad de estos iones a través de canales. Entonces, cuando los canales se encuentran abiertos, los iones se van a difundir con rapidez de un lado a otro de la membrana, siempre siguiendo el precepto de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, porque estamos hablando de la difusión. La interacción específica entre los iones y el lado del canal hacen que la velocidad de desplazamiento de los iones sea extremadamente elevada. Entonces, a mayor concentración, fuera o dentro, pues al abrir un canal, estos iones van a querer desplazarse a favor de su gradiente de concentración. Los canales iónicos tienen un filtro de selectividad que regula el transporte de ciertas clases de iones, aniones o cationes, o iones específicos como son el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Los canales iónicos también pueden clasificarse según el mecanismo regulador, las señales que hacen que abran o cierren estos canales, ¿sí? Existen dos tipos de canales, los dividimos en canales que están regulados por voltaje y canales regulados por ligandos. Ya vamos a ver más adelante. En el caso de los canales iónicos regulados por voltaje, estos se van a abrir cuando el potencial de membrana cambie y supere un determinado valor mínimo, el cual vamos a conocer como valor umbral. Es decir, si mi célula no está siendo estimulada y está en reposo, esos canales se van a encontrar cerrados. Pero justamente cuando esta célula recibe una estimulación, se excita y genera un potencial de acción, ese cambio de voltaje de la célula es el que va a generar la apertura o el cierre de ciertos canales. Los canales de este tipo pues intervienen en conducción de la señal, como pueden ser la excitación de las células nerviosas, específicamente la zona axónica, que es donde sucede el intercambio.
Ejemplo de esto, quedé en esta diapositiva y les decía que los canales iónicos, ¿verdad? Podían ser regulados de dos formas. Unos regulados por voltaje, que era el ejemplo que estaba dando. Ejemplo de ello, los canales de sodio o de potasio. ¿Qué quiere decir que están regulados por voltaje? Quiere decir que si mi célula está inactiva o en reposo, tiene un potencial de membrana en reposo. Ese potencial de membrana en reposo varía dependiendo de cada célula, pero es un potencial eléctrico, ¿sí? Cuando ese potencial se altera porque mi célula está siendo estimulada, cambia. Pensemos en la neurona, el potencial de membrana en reposo de la neurona este potencial. Entonces cambia de una carga eléctrica negativa a una carga eléctrica positiva cuando mi célula se despolariza. Ese cambio ese cambio de voltaje es el que permite la apertura de ciertos canales. Ejemplo de ello, los canales de sodio y canales de potasio abren o cierran gracias a estos cambios en el voltaje de la membrana celular. ¿Se comprende? Lo vamos a entender mejor cuando veamos un potencial de acción, pero tenemos que ir tratando de entender que estos poros, canales, proteínas que sirven como transportadoras van a estar inactivas cuando la célula esté en reposo y van a entrar en actividad cuando haya cambios de voltaje. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en ese sentido. Ok, tenemos ejemplos de estos canales. ¿Qué vemos aquí en esa imagen del canal de sodio? Puertas. ¿A dónde está dirigida esa compuerta? Hacia el exterior. Hacia el exterior, ¿verdad? Está dirigida hacia el exterior. Y vemos en este caso la compuerta cerrada y vemos en este caso la compuerta abierta. ¿Por qué estará dirigida la compuerta para el ion sodio hacia el exterior? Porque hay más sodio al exterior. Entonces, si yo cambio mi polaridad, es fácil que el sodio quiera entrar. Entonces, yo limito la entrada del sodio gracias a esas compuertas y lo dejo entrar solo la cantidad que yo requiero. Abro la compuerta. ¿Qué carga eléctrica tiene el sodio? Positiva. Y vemos que nuestro canal tiene una carga eléctrica negativa. Estas rayitas que aparecen aquí es que está cargado eléctricamente negativo. Entonces, en el caso del canal de sodio, las superficies internas de este canal tienen cargas intensamente negativas y estas cargas negativas intensas arrastran pequeños iones de sodio hacia el interior de los canales porque este tiene una carga eléctrica positiva. Ya sabemos que los polos opuestos se atraen. Entonces, pensemos que en este caso mi célula no está recibiendo estimulación, en este primer caso, y entonces mi compuerta está cerrada. ¿Por qué? Porque no quiero que fácilmente el ion sodio entre, porque la entrada del ion sodio me va a generar cambios en el interior de la célula, ¿sí? Pero luego esta célula recibe una estimulación y esa estimulación cambia el voltaje de mi célula y ese cambio de voltaje apertura la compuerta para el ion sodio. El ion sodio que está cargado eléctricamente positivo y que tengo una gran cantidad en el exterior es arrastrado hacia el canal y logra atravesar el canal llegando al interior de la célula, ¿verdad? Entonces se mueve de un gradiente de mayor concentración, que es el exterior, a un gradiente de menor concentración. Y en este caso fue regulado por voltaje. Ok.
¿Qué pasa con el canal para el potasio? El canal para el potasio no tiene carga eléctrica. Los iones de potasio deshidratados son pequeños y atraviesan fácilmente los canales para este. ¿Dónde tengo ubicada mi compuerta en el caso del ion potasio? En el interior. Hacia el interior, muy bien, Yajaira. Y la finalidad de tenerla hacia el interior es porque tengo una gran concentración de potasio en el interior de la célula y si yo desencadeno un cambio en el voltaje, este potasio va a querer salir. Entonces yo regulo, gracias a esta compuerta, que ese ion permanezca ahí mientras no estoy siendo estimulado, pero cuando recibo una estimulación cambia el voltaje, se abre la compuerta y el ion potasio que tengo en gran concentración en el interior busca salir. Y entonces atraviesa el canal diseñado para él y tengo una mayor concentración de potasio ahora hacia la región externa. Ok. Entonces, los iones regulados por ligandos, que son la otra versión de los iones, solo se pueden abrir, perdón, si primero se une un agonista específico. La apertura de las compuertas se produce por un cambio conformacional de la proteína inducido por la unión del ligando. ¿Se acuerdan cuando les hablaba yo de las glicoproteínas? Que les decía yo, algunas de estas proteínas las vamos a ver más adelante, que se van a unir, van a funcionar como si fueran receptores. Y les coloqué una en forma de U y una en forma de V. Entonces, después yo les decía, este es un ligando, viene del exterior, puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, puede ser un factor de crecimiento, puede ser incluso un ion que se une a ese receptor y esa unión de esa sustancia que vamos a denominar ligando con ese receptor es el que cambia la conformación de esta proteína. No sé si me siguen hasta el momento o si los perdí. ¿Qué es lo que sucede con el caso de los ligandos? En aquel caso, en el caso anterior, las proteínas abrían o cerraban compuertas si cambiaba el voltaje, ¿sí? Pero en el caso de los ligandos, yo necesito una proteína de membrana que tenga una porción glico en su superficie, ¿sí? Una porción de hidrato de carbono que conforme una glicoproteína y que funcione como un receptor. Entonces les decía que yo hice un dibujo en algún momento en la clase donde les colocaba la proteína, sobre la proteína les ponía la porción de hidrato de carbono, una en forma de U y otra en forma de V. ¿Lo recuerdan? Sí, doctora. Ok, entonces ese les dije yo va a funcionar como un receptor. ¿Qué recibe? Recibe moléculas que vienen del exterior. Pensemos en neurotransmisores, pensemos en hormonas, pensemos en factores de crecimiento o los mismos iones pueden irse a unir a estos receptores. Es la unión del ligando con el receptor lo que desencadena el cambio a nivel de la célula. Entonces ese cambio va a permitir, ya vamos a ver más adelante, va a permitir una serie de sucesos a nivel celular. ¿Ok? Ahora sí quedó un poquito más claro. De la difusión simple, sino que de la difusión facilita. También se le conoce como difusión mediada por un transportador. El transportador facilita la difusión de una sustancia hasta el otro lado de la membrana, ya sea hacia el interior o hacia el exterior. Entre las sustancias más importantes que atraviesan la membrana celular mediante difusión facilitada tenemos a la glucosa y a la mayor parte de los aminoácidos. Entonces tengamos en mente que la forma de desplazar estos dos elementos es gracias a difusión facilitada. A diferencia de los poros y los canales iónicos, las proteínas integrales de la membrana que constituyen los transportadores proporcionan un conducto a través de la membrana que nunca está abierto a ambos lados al mismo tiempo.
Aquí ya no tenemos una, sino que tenemos la presencia de dos compuertas. Entonces tengo una que da al exterior y tengo una que da al interior. La unión del soluto en uno de los lados del transportador induce un cambio conformacional en la proteína que cierra una compuerta y abre la siguiente, permitiendo que el soluto pase a través de la membrana. Entonces aquí tenemos una imagen. Les decía, la proteína nunca se va a encontrar abierta a los dos lados, ¿sí? Aquí en este caso tenemos la parte que está cerrada hacia el interior y aquí tenemos en este caso la parte que está cerrada hacia el exterior, dependiendo de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tenemos aquí? Un punto de unión. Este es un enlace químico que es el que facilita que la sustancia a movilizarse, pensemos en la glucosa como ejemplo o uno de los aminoácidos, se una a este enlace químico y esa unión es el que permite que la proteína cambie su conformación. Es como una llave que permite que abra la cerradura. Entonces, ese cambio en la conformación de la proteína hace que la compuerta se cierre para la parte superior o para la parte externa en este caso y en su defecto se abra hacia la parte interna. Y esta apertura a la parte interna libera este enlace químico que se había producido entre la molécula de glucosa y el enlace químico de la proteína transportadora y permite que este aminoácido o esta glucosa entre a la célula. Entonces, esa es la característica que hace diferente a la difusión facilitada, este punto de unión química. ¿Continúa utilizando proteínas para transportar? Sí. ¿Continúa yendo de una zona de mayor concentración a una de menor concentración? Sí. ¿Utiliza energía cinética? Sí. No hay ningún cambio entre difusión simple y difusión facilitada que no sean estos enlaces químicos que lo vuelve una proteína transportadora. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, doctora. Ok. Como sucede en la difusión simple, el transporte mediado por transportadores no tiene una dirección preferente. Funciona igual de manera llevando solutos específicos, ya sea al interior o al exterior de la célula. ¿Y de qué dependerá para dónde se mueve? Pues del gradiente de concentración. Siempre va a ir a favor del gradiente de concentración. Ok. Ok. La sustancia más abundante que se difunde a través de la membrana celular es el agua, ¿verdad? Es una condición casi irónica porque decimos que el agua, pues la membrana es selectiva para el paso del agua, pero precisamente esta tiene un mecanismo especializado que siempre sigue siendo difusión, debe entenderse que siempre sigue siendo difusión, y este mecanismo se conoce con el nombre de ósmosis. Es la difusión neta de agua a través de la membrana celular que es selectiva y ese mecanismo permite el paso de agua. Ya mencionábamos el ejemplo del eritrocito, 100 veces más o menos su volumen durante un minuto, ¿verdad? Entra y sale agua a este elemento. Entonces, el proceso neto de movimiento del agua se debe a la producción de una diferencia de concentración del agua y a eso lo conocemos como ósmosis. Les pregunto, pensemos en una única célula, perdón, una sola célula. ¿Dónde hay mayor cantidad de agua? ¿Dentro de la célula o fuera de esa célula que estamos pensando? Esa célula está dentro del organismo. ¿Dónde hay mayor cantidad de agua? ¿El líquido extracelular de esa célula en particular o el líquido extracelular que está fuera de esa célula? ¿Cuál es mayor la cantidad de agua, dentro o fuera, en esa célula en particular? Tendría que haber más Dentro, dentro, en el interior. al interior. Ok, si hablamos de los compartimientos, sí sabemos que 2/3 partes del compartimiento conforman el líquido intracelular, pero pensemos en una única célula.
Si yo tengo esa célula y yo saco el líquido intracelular que hay en esa célula, pues es una milésima correspondiente a lo que es todo el líquido extracelular del organismo. Entonces, en esa célula en particular tengo menos agua adentro que afuera. De tal manera que si yo tengo una gran cantidad de volumen afuera, fácilmente por difusión va a entrar a esa célula en particular. Ya, si sumamos todos los líquidos intracelulares de todas las células es mayor porque tengo un gran número de células, ¿se comprende? Pero esa célula en particular tiene menos agua adentro que afuera. O sea, el líquido extracelular en correspondencia a una sola célula, tengo una gran cantidad de líquido extracelular afuera si lo comparo con el líquido intracelular. ¿Me comprenden la analogía o no? Sí. Sí, ok, bueno. Entonces, un ejemplo de ósmosis es la imagen que están viendo aquí. Tenemos agua pura afuera de la membrana. Esta representa la membrana y vemos cómo las partículas de color azul diminutas, vemos que hay menor cantidad de esas partículas dentro de la célula que fuera de la célula. Eso es a lo que les estaba haciendo alusión. De tal manera que en la presencia de una gran concentración de la parte externa de agua me permite que el flujo sea hacia el interior. Entonces las moléculas de agua atraviesan la membrana celular con facilidad, mientras que no sucede así con elementos como el sodio, el cloruro y otros que tienen un grado de dificultad para desplazarse. Decimos entonces que las moléculas de agua son difusibles y los iones de cloruro y de sodio no lo son. Entonces la membrana plasmática es permeable de manera selectiva al agua, pero mucho menos permeable a iones como el sodio o el cloruro. Más moléculas de agua que chocan contra los canales del lado izquierdo, en el que hay agua pura, que en el lado derecho, en el que se reduce la concentración de agua. Entonces, si yo empiezo a desplazar agua, ese fenómeno es difusión, adquiere un nombre especializado que se le conoce con el nombre de ósmosis y permite que el agua se desplace en uno u otro sentido de la membrana. Entonces se produce un movimiento neto del agua desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, es decir, se produce ósmosis del agua pura hacia la solución de cloruro sódico. Para que esto se produzca, necesitamos la presencia de lo que se conoce como presión osmótica. Esta presión si nosotros aplicamos una presión a la solución de cloruro sódico como la que veíamos en la imagen anterior, la ósmosis del agua hacia esta solución se enlentece o incluso se interrumpe o hasta podría invertirse. Entonces, la cantidad exacta de presión necesaria para detener la ósmosis es lo que conocemos con el nombre de presión osmótica en este caso, ejemplo que colocamos en la diapositiva anterior, de cloruro sódico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuestra membrana, tenemos en la parte exterior agua sola y tenemos una solución de cloruro sódico en el lado contrario, ¿sí? Mayor cantidad de partículas afuera de agua pura que adentro, ¿sí? Entonces, esa diferencia de concentraciones me permite que se movilice, se desplace o se produzca ese movimiento o esa ósmosis del líquido hacia la parte donde tengo en menor concentración. Pero esto puede detenerse, puede enlentecerse o incluso invertirse dependiendo de la presión que yo le ofrezca a esa solución. Esa presión es la que vamos a denominar presión osmótica. Entonces, la presión osmótica de la cámara B hacia la cámara A, vemos este sitio de separación que correspondería a la membrana semipermeable, generan los niveles de las columnas que se deben precisamente a la presión osmótica y esto produce una diferencia de presión
esta se opone al efecto osmótico. Si no, fácilmente toda esta agua lograría entrar a la solución que tiene menor cantidad de agua, ¿sí? Entonces, a pesar de que es muy selectiva el agua, esta membrana va a definir qué cantidad de agua se va a desplazar y eso lo define la presión osmótica. Más adelante vamos a ver que todas las presiones que se producen en el organismo están relacionadas a elementos proteicos y de estos elementos proteicos, sobre todo aquellos que están presentes en el plasma. Lo vamos a ver más adelante. Pero tengamos en mente que para que el líquido presente en el exterior no entre indiscriminadamente, existe un valor que se conoce como presión osmótica, que es el que va a regular qué cantidad de este líquido va a entrar o va a salir de esta célula, ¿sí? ¿Qué pasaría si esta presión osmótica se altera? Sucedería que la célula se rompería o se estallaría por la presencia de exceso de líquido en su interior. Para determinar esta presión osmótica es importante el número de partículas osmóticamente activas, es decir, la concentración molar de cada una de estas partículas en cuestión, por unidad de volumen de líquido y no la masa de las partículas en sí. Entonces, la presión osmótica, vamos a ver que las partículas grandes tienen una masa mayor que las partículas pequeñas, se mueven con una velocidad más lenta, mientras que las partículas pequeñas se mueven con mayores velocidades, de modo que su energía cinética va a estar determinada por esta ecuación que vemos aquí, ¿verdad? Cuando veamos ecuaciones, pues tengamos en mente que en el caso de estas ecuaciones, la finalidad, perdón, ay, que me pasé de diapositiva. Vea, tengamos en cuenta que la finalidad de estas ecuaciones, pues no es que lo voy a poner a hacer el cálculo en estos casos, sino que para que ustedes sepan de dónde se obtiene esta relación, ¿sí? Bien, esta es la última diapositiva. El día de mañana vamos a hablar de transporte activo. Hagamos un pequeño repaso. Tres características importantes con respecto a difusión. Lo primero es que la difusión, ¿qué tipo de energía utiliza? Cinética. Energía cinética. Luego, ¿cómo se desplaza con respecto al gradiente de concentración? ¿Va a favor o en contra? A favor. A favor del gradiente de concentración. ¿Va de una zona de mayor concentración a menor concentración o de menor a mayor? De mayor a menor. De mayor a menor, ¿verdad? Y depende de elementos como poros, canales o proteínas transportadoras. La diferencia principal entre la difusión simple y la difusión facilitada es que la última utiliza proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras son proteínas que contienen enlaces químicos y ese enlace químico lo hace más selectivo, más específico y más rápido para poder desplazar estas sustancias en cuestión. Y por último, decíamos que la ósmosis, que es el mecanismo que emplea el agua, único y exclusivo para el agua, es a la vez un tipo de difusión. ¿Por qué? Porque tengo grandes concentraciones de agua fuera de una célula y tengo menor concentración de agua dentro de esa única célula y esa concentración me hace fácil mover grandes cantidades de agua hacia el interior. Igual utiliza elementos que le sirven para transportarse, ¿verdad? Que son proteínas que se les conoce con el nombre de aquapurinas. Ok, dudas, preguntas o comentarios hasta el momento.